Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este video donde voy a explicarte cómo crear instancias en tiempo de ejecución. Hoy voy a mostrarte ciertos pasos que tienes que llevar a cabo para crear instancias y para hacerlo sencillo, ya que en un momento yo también tuve complicaciones al momento de crear instancias, cómo hago esto, cómo hago que aparezcan en el lugar correcto, cómo hago que se ejecute código cuando aparecen, cómo hago que se muevan, etc. Lo primero que tienes que saber es que las instancias funcionan en un concepto de, al menos en Godot Engine, tú creas un nivel, tú creas tu personaje y luego mediante código tú instancias una escena dentro de otra escena, por lo que para eso necesitarás trabajar con escenas. Por ejemplo, mi personaje Lina es una escena en sí mismo y al momento en que yo llamo esta escena dentro de la escena game, lo que hago es crear una instanciación. Por ejemplo, acá si hago Lina, puedo agregar otro personaje de Lina. Ahora lo que he hecho es una instanciación y este segundo personaje lo tengo acá. Ok, Lina en sí mismo es una escena y cuando agregamos una escena a otra escena lo que hacemos es instanciar. De hecho lo podemos hacer mediante el editor y así es como creamos muchas veces escenas más complejas o niveles más complejos. Por ejemplo, si me voy a el nivel que tengo acá, verás que eso es una escena en sí mismo que contiene otras escenas pequeñas. Ahora, ¿por qué crear escenas pequeñas? Por ejemplo, este árbol de acá, ya que pueden tener alguna funcionalidad, como este árbol que tengo acá, que de hecho te lo mostré en el video de partículas. Voy a abrir esta escena. Como puedes ver, esta es una escena que contiene un sprite, contiene unas partículas y contiene otro sprite, por lo que en este caso era necesario crear hacerlo de forma separada. Ok, entonces podemos crear instanciación para crear nuestros niveles, pero también podemos hacer instanciación en tiempo de ejecución. Por ejemplo, para instanciar a lo mejor power-ups, para instanciar loot, para instanciar enemigos, cofres, cuando derrotas a los enemigos, para instanciar misiles, proyectiles, etc. Para hacer un juego dinámico tenemos que caer en la instanciación. El primer paso es crear tu escena que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a crear un misil o si vas a crear un enemigo. Por ejemplo, hoy voy a mostrarte este pequeño ejemplo que tengo acá, que es un character body, ya que va a estarse moviendo. Es un enemigo que va a moverse de lado a lado, no hace más que eso. Por ahora solamente tiene un sprite y un collision shape. Cuando instancie esto dentro de mi juego, dentro de la escena, por ejemplo, si lo hacemos ahora, también quiero que veas que si hacemos clic derecho podemos instanciar escena acá y luego nos aparecerá el mismo diálogo, que también es muy útil. Si luego hago frog, verás que se instancia dentro de la escena, pero eso también lo puedo hacer mediante código. Entonces, este frog tiene en sí mismo cierto código. Básicamente lo que hago es que desaparezca 2 segundos después de ser instanciado y también tenemos acá una gravedad y eso lo aplicamos la gravedad en el process, por lo que el personaje va a caer siempre, por lo que este enemigo va a caer siempre que corramos el juego. Vale, eso es lo que hace, el enemigo cae, luego 2 segundos y desaparece. Y de hecho cuando hago clic, hago que los enemigos aparezcan en la posición del mouse, del clic. Eso nos lleva al segundo paso. Primero creamos la escena que queremos instanciar, en este caso es un enemigo. Podemos crear loots, cofres, partículas, como lo hicimos en los videos anteriores de partículas. Algunas veces instanciamos las partículas, las desactivamos, etc. Ok, creamos el objeto, ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a referenciar el objeto en nuestro script. Y lo que estoy haciendo acá es utilizar el código de mi personaje solamente para hacerte un ejemplo. Si nos vamos al código de mi personaje, verás que tengo una referencia de las escenas que hemos creado. Por ejemplo, las jump particles son una escena en sí mismo y este es solamente una variable que utilizo para agregar una escena, que luego verás que podemos instanciar básicamente cualquier cosa. Ok, lo que hacemos ahora es el tercer paso. Una vez tenemos la referencia de nuestra escena que queremos instanciar, lo siguiente es crear la instanciación. La instanciación es básicamente utilizar la escena de referencia y luego hacer instantiate, lo guardamos en una variable y luego lo tenemos que agregar al árbol de escenas. Eso es súper importante, ya que si no tenemos agregado esto al árbol de escenas no va a funcionar. El árbol de todo lo que sea en el árbol de escenas es lo que va a ser representado dentro del juego. Lo que estamos haciendo acá es add sibling, es básicamente agregar este objeto que queremos instanciar en el nivel, básicamente como hermano de Lina, hijo de game y no hijo de Lina. Ok, entonces ese es el paso de la instanciación. Básicamente creamos la instancia, la guardamos, la asignamos en el árbol de escenas, que es súper importante. Ahora seguimos con el siguiente paso, que es posicionar la partícula o posicionar la escena. Para esto lo que hacemos es utilizar la misma variable que tenemos acá, instance,
y vamos a modificar, vamos a asignar la posición global. Esto es súper importante, usar posición global y no utilizar position, ya que position es en el eje de coordenadas, es en las coordenadas locales del objeto. En este caso, si queremos guardarlo en game y queremos, por ejemplo, que aparezcan detrás de nuestro personaje, pues notarás que el eje central de game es acá. Pero si utilizamos el eje de coordenadas globales, luego podemos asignar independientemente de dónde es el eje central de game. Entonces, al utilizar instance global position, luego get global mouse position, lo que haremos es instanciar el objeto en la posición del mouse. Ok, entonces al momento de correr el juego, como estás viendo, al apretar clic izquierdo, lo que hacemos es instanciar este objeto. Ahora podemos instanciar tantos objetos queramos, por supuesto. Y algo muy importante, ese sería el último paso, es la liberación del objeto. Si creas objetos que no se liberan nunca, esto consumirá memoria. Incluso si los objetos salen del escenario o son balas que salen de la cámara, entonces tienes que eliminarlos para que no consuman recursos, para que no estén ahí consumiendo recursos. Hay muchas formas de hacer esto para hacerlo que sea más eficiente, por ejemplo utilizando object pools, también utilizando el factory method combinado con object pool. Eso se nos va del alcance de este video, pero una vez teniendo esto, lo que quiero que comprendas es que puedes instanciar básicamente cualquier cosa. En este caso lo que estaba haciendo es que se instancien con el clic, pero también puedo hacer que esos enemigos se instancien cuando salto, ya que eso lo tenemos programado. Entonces, si me voy acá y busco por ejemplo en mis escenas, busco frog y lo asigno cuando salto, podemos crear estos comportamientos como este, por ejemplo. Ya que frog es un objeto que tiene físicas, modifica, lo que hace es empujar a mi player hacia arriba. O podría empujarlo hacia los lados si así lo hicieras. Entonces podríamos hacer instanciar algunas plataformas que hagan saltar a nuestro personaje. Ok, esto tendríamos que hacerlo de forma más controlada, ya que acá no tenemos mucho control, pero es un ejemplo. También podríamos instanciar antorchas, por ejemplo, si hacemos esto. Esos objetos no tienen ningún código para desaparecer, por lo que estarán ahí todo el tiempo. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que básicamente puedes instanciar cualquier cosa. También puedes instanciar objetos como bush cuando saltamos. Por ejemplo, acá creamos unos bushes que no tienen ninguna utilidad, pero es solamente un ejemplo. También podemos a lo mejor instanciar una linterna cuando hacemos saltar al personaje. Y de hecho las linternas en la parte superior tienen una colisión, por lo que el personaje puede estar encima de ellos. Entonces esto nos podría dar juego para crear algunas cosas dentro de nuestro juego. Todo es usar la imaginación y seguir estos pasos que te digo para que no se te haga difícil instanciar objetos, que básicamente es crear la instancia y definir su comportamiento, referenciar al objeto a instanciar dentro de tu script, luego llevar a cabo la instanciación, como lo vimos acá, llevar a cabo la instanciación, luego posicionar la instancia y por último liberar el objeto cuando ya no lo ocupas. Eso es básicamente cómo creas instanciación, y como ya ves podemos crear cualquier tipo de instancia. Incluso podríamos asignar niveles. Acá podríamos hacer instanciación de niveles. Por ejemplo, podríamos crear esta instancia con el clic. Podríamos instanciar niveles completos con el clic. Ok, espero esto te sirva como ejemplo de todo lo que puedes hacer con las instancias en Godot Engine, ya que esto es básico y es parte del concepto del motor. Así que nada chicos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.